Gracias, Señor. Amado Dios, toma control, Dios mío, de lo que se vaya a hablar, hacer y decir en esta hora, Padre. Señor, sabemos que te has llevado todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Ayúdanos, Dios mío, a meditar en tu palabra, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Tu palabra, Señor, es medicina para nuestro cuerpo y nuestra alma. Señor, es un bálsamo. Padre, redagúyenos, repréndenos y exhórtanos, Dios mío, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tú nos reveles tu palabra, Señor, y nos ayude, Dios mío, a hacer lo que realmente tenemos que hacer, Dios mío. Ser obedientes a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, da apertura de cárceles. Bendice también, Dios mío, y háblale, Dios mío, a aquellas personas que nos van a escuchar a través de las plataformas de YouTube, Señor, y en Facebook, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, cumple, Dios mío, aleluya, esa promesa de traer y añadir las almas que deban de ser salvas, Señor. Y también te pedimos, Señor, que suplas cada necesidad, Dios mío, de que va a escuchar tu palabra, Señor. Que sea de bendición y ayúdanos, Dios mío, a abrir los ojos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Háblanos, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, hablándonos, redarguyéndonos y reprendiéndonos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Vamos a dar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 11, y también cuando ubicamos Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Deuteronomio, alabados a Dios, capítulo 11. Gloria a Dios. Y después voy a decir un poquito. Y después abrimos también la palabra del Señor en Josué, capítulo 7. El libro que le sigue, Deuteronomio. Josué, capítulo 7. Alabados a Dios. Ahí está, marcarlo ahí. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 11 y Josué, capítulo 7. Y vamos a leer en Deuteronomio allí, dejamos marcado a Josué, alabado sea Dios. Santo, santo es tu nombre, Jesús, aleluya. Deuteronomio 11, aleluya. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 26. Dice, la leemos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. A su nombre sea la gloria. Verso 28 dice, y la maldición, si no oyereis hoy los mandamientos
de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Gracias, Señor. Te adoramos. Vamos a hablar hoy de la desobediencia. El capítulo anterior o el miércoles, el sábado anterior, hablamos de la desobediencia, pero también hablamos de la obediencia, de lo que Cristo había hablado y había enseñado sobre la obediencia. Recordamos que en el capítulo de Mateo, versículo 7, dice, y os compararé, dice, ya les voy a decir porque alabaos a Dios, santo y poderoso Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Habla de dos cimientos, habla de dos hombres que edificaron. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Sobre la roca vinieron tempestades, vinieron vientos, vinieron lluvias, golpeó el viento huracanado sobre esa roca, pero no cayó. ¿Por qué? Porque tenía un buen cimiento. Porque era obediente a la palabra de Dios, porque ponía por obra todo lo que el Señor Jesucristo decía a través de su palabra y ponía por obra todo lo que le enseñaban. A su nombre sea la gloria. Pero después dice, y el que no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Sopló río, vinieron lluvias, soplaron los vientos huracanados y dice que esa casa cayó. Ahora, ¿por qué cayó? Porque no tenía un buen fundamento, porque estaba la casa depositada arriba de la arena y al venir el agua empezó a sacar las olas, empezó a sacar la arena, hasta que llegó un momento que después de la mitad de esa casa se quebró. ¿Por qué? Porque estaba en el aire. No tenía un buen cimiento, no tenía una buena, alabados a Dios, no tenía una buena estabilidad. ¿Por qué? Porque no había hecho lo que el Señor Jesús había pedido para hacer. Por eso hay tantos apartados, por eso hay tanta gente enferma, por eso hay tanta gente que se ha debilitado, o hay gente que se ha apartado de la iglesia y se ha descarriado de una manera que no hay forma cómo hacerlas volver. ¿Por qué? Porque están siempre acostumbradas a la desobediencia. Si nosotros decimos, nosotros obedecemos, y todo el mundo dice, sí, amén, amén, y todos dicen amén, y todo, pero tenemos que tener un juicio propio, tenemos que tener este juicio cabal y de ser sinceros realmente con Dios, porque no en todo le estamos obedeciendo. Por eso siempre tenemos que reflexionar, tenemos que mirar. Por eso allí en Mateo también nos habla, hermano, en el Sermón del Monte, y no miréis la paja o la mota que está en tu hermano, sino echa la viga que está en tu propio ojo. Tenemos que siempre mirar para nosotros, porque siempre hay algo que está mal delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Y qué difícil es, hermano, cuando la palabra del Señor viene y nos desnuda, viene y nos habla y nos da directamente al clavo. Amén. Pero no nos podemos revelar así, porque Dios quiere que su pueblo sea obediente para recibir las bendiciones de Dios, para no estar tan amargado y estar corriendo atrás de las cosas, hermano, sino que las cosas nos tienen que alcanzar.
La gente hoy anda corriendo atrás de una cosa, corriendo atrás de sus metas, anda corriendo atrás de lo que realmente se ha programado. Pero Cristo no nos enseñó a estar así. El Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dice que las bendiciones nos van a alcanzar. Las bendiciones nos alcanzan. Pero nosotros somos al revés, vamos corriendo atrás de las bendiciones antes de ir a estar corriendo o estar en la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Y esto es lo que le estaba enseñando el Señor allí en Deuteronomio capítulo 11, allí en el verso 18, y 27 y 28. Sí, dice el 27, la bendición. Todo el mundo quiere bendición y ser bendecido por Dios. Dice el verso 26, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo recuerdo, hermano, hace un tiempo atrás, muchos años, que a un joven le puse un vaso con agua y otro vaso con azúcar, agua con azúcar. Y él decía, y yo le decía, ¿qué vaso vas a tomar? Y él sabía que tenía que tomar el agua, el vaso sin el azúcar, pero vamos a lo que es concreto, vamos a lo que es realmente la realidad que uno hace. ¿Cuál elegirías vos realmente? La verdad, me dijo. ¿Por qué? Porque lo prohibido nos llama, la desobediencia nos llama. Y le hacemos más caso a lo que decimos que no lo hagan y lo hacen. ¿Por qué? Porque la curiosidad y por la desobediencia o por querer probar. Y no nos acordamos, hermanos, después el daño que queda o el daño que hacemos por desobedecer a esa voz de alerta. Cristo, desde que empezó, desde que se escribió la Biblia, hermano, desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, siempre nos está hablando de advertencias, consecuencias de pecado, de la desobediencia, y también nos habla de bendiciones sobre la obediencia. El otro día vimos que obediencia dice que dar oídos, prestar atención, atender, responder al llamado, conformidad, sumisión, obediencia, respuesta a la cosa oída, disposición para cumplir los mandamientos de un superior o cualidad de quien cumple con lo mandado prescrito. Eso significa obediencia. Y yo decía, y me refería el otro sábado, el otro fin de semana, ¿cómo estamos escuchando la palabra del Señor? ¿O cómo la escuchamos? Porque dice la Biblia que tenemos que poner por obra lo que Jesucristo nos está pidiendo para hacer. Pero ¿cómo escuchamos eso? A su nombre sea la gloria. Porque si un profesor, ¿no? Un profesor nos dice, bueno, chiquilines, para la semana que viene vamos a tener un escrito, pero háganse una lámina, ¿no? Háganse esto, háganse este dibujo. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos hasta ese día para hacer el último día de esa lámina? ¿O vamos practicando para que nos salga bastante mejor? En mi trabajo, no son todos los días que me quedan bien las cosas. Porque no depende de mí y no depende de la receta. Depende de mí, sino no tanto de la receta. Pero también depende de mi estado de ánimo. Cómo yo voy a trabajar. Si tengo carga, si tengo lucha. Si el entorno que me ayuda, si el entorno que yo estoy trabajando me ayuda a cumplir realmente que salga todo bien. Entonces, hermanos, todo depende de uno o de otro, pero principalmente dependemos de Dios. Entonces, cuando no me queda nada, una cosa bien, yo tengo que ponerme a pensar. ¿Qué estoy haciendo para que me salga mal? Y nos ponemos a pensar. Cuando nos va mal todo. Cuando parece que estamos en un camino o en un callejón sin salida.
o en una casa que no tiene puerta, que para abrir esa puerta solamente necesitamos la llave, pero la llave no está. Que parece que estamos encerrados en un cubo o en una pieza sin poder salir, que estamos encerrados sin salida. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, hermano? ¿Por qué estamos ahí a veces en esa situación? ¿O qué nos llevó a esa situación? Mientras todo va bien, hermano, todo muy lindo. Cuando todo nos va bien, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando nos empieza a ir mal las cosas, entonces cada uno tiene que discernir, empezar a discernir si esto es realmente una prueba de Dios o es una consecuencia de mi desobediencia a lo que Dios me pide para hacer. Porque la desobediencia, hermano, yo puedo decir que no. Pero Dios me manda ¿a qué? A orar, Dios me manda a ayunar, Dios me manda a meditar en su palabra. Y no solamente a mí, nos manda a todos. Nos manda a pensar, a meditar, a estudiar. Pero cuando yo me pongo a hacer, el único que me ve es el de arriba. Y dice, y aquel que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿O no lo hacemos? Y nuestra carne que dice, sí, pero el Señor me ve cuando yo estoy arrodillado. ¿Amén? Pero también no solamente el Señor me ve, sino que también los demonios me ven que yo estoy mintiendo, y que no estoy haciendo lo que realmente me pide para hacer la palabra del Señor. Entonces, como dice en Hebreo, teniendo tanta nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que es en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser sinceros delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso hoy le dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea que el Señor le mandaba a través de Moisés, si ustedes quieren la bendición, el camino de la bendición, bueno, tienen que guardar los mandamientos del Señor, ponerlos por obra, alabado sea Dios. Ahora, si escogen el otro camino, la maldición, dice, y la maldición, si no oyereis. Van a ser insensatos, van a ser personas insensatas que no pusieron su fundamento sobre la roca, sino que lo pusieron sobre la arena. Y la destrucción no viene enseguida. Y la calamidad no viene enseguida. ¿Cuándo viene la calamidad? ¿Cuándo vienen los problemas? Ahí está. De repente. Así como de repente viene una bendición o viene una persona y nos golpea y nos da una noticia buena, así como de repente viene una persona que nos da una noticia mala. La caída viene de repente. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que estamos cayendo y que no encontramos la solución, ahí levantamos cabeza. Pero hay a veces que nos damos cuenta demasiado tarde. Por eso en Apocalipsis nos dice y nos pide, mira dónde has caído, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro y te quitaré tu lámpara de su lugar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso hay mucha gente, hermano, que se entran por el camino ancho y se está perdiendo. ¿Por qué? Porque
quiere y elige la desobediencia y estar en la maldición del Señor. Por eso hay mucha gente con hambre, hay muchas pestes. Por eso habla de pestes, terremotos, hambre. Gente que muere, hermanos, sin saber por qué. Las pestes. La gente se muere, hermano, agarra esta peste y se muere, pero ¿y su alma para dónde va? En Josué capítulo 7, santo y poderoso Dios, donde ya habíamos marcado allí, vemos, hermano, allí el pecado de Acán. No respetó y no hizo lo que realmente, alabados a Dios, le había dicho Moisés, o le había enseñado antes de pasar el Jordán, le habían enseñado todos los mandamientos del Señor y no hizo caso a Acán. Y tampoco hizo caso a Josué, a la alerta de Josué, que cuando dijo, y la ciudad será anatema, y todo lo que hay en la ciudad será anatema para nosotros. Anatema significa de maldición. Sea maldición. Ahora dice, mire, vamos a ir primero a Josué capítulo 6, verso 18, 17 y 18. Unos versículos para atrás. Capítulo 6 de Josué. Para. 6, 18. 18 acá. 17 y 18. Después empezamos el capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios. Ahora dice así. Y será la ciudad... ¿Qué? ¿Estamos todos? Anatema. Anatema. Significa la ciudad será de maldición a Jehová. O sea, a Dios. Con todas las cosas que están en ella. O sea que no se podía tocar nada. Todo lo tenían que destruir. Solamente, dice, Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que están en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Jehová y lo turbéis. O sea que cuando viene la advertencia de parte de Dios, que si una cosa es anatema, es de maldición, cualquiera que desobedece va a traer maldición no solamente al hogar, a la casa, sino también a la familia, pero principalmente a la familia de la fe, la va a turbar. Porque hay anatema dentro del pueblo. Porque hay pecados dentro del pueblo y hay maldición dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque no se ha confesado. Porque dice allí, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, que sea de maldición. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Vio? Que cuando hay pecado dentro del pueblo, hay turbación dentro del pueblo. No hay paz en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay anatema, hay maldición, hay pecados que están ocultos. Una persona que no obedece al Evangelio, una persona que realmente se echa la palabra del Señor tras sus espaldas y no pone por obra nada de lo que dice, es de turbación al pueblo, hermano. Principalmente para ella y para su familia y después para el pueblo de Dios. Porque no se puede mover con tanta facilidad el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si hay pecado dentro del pueblo no se puede mover. No se puede manifestar no se puede manifestar el Espíritu de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos. Y hasta no ser confesado y hasta no ser, alabado a Dios, confesado delante de Dios y desligado de todo eso, Dios no se puede manifestar, no solamente a la persona, sino también en ese grupo. Y hay turbación. Está todo el mundo nervioso. A su nombre sea la gloria.
Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro son consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Esto es lo que Josué le dijo al pueblo que tenía que guardar. Era anatema para toda persona tocar lo que había en Jericó. No podían agarrar nada. Y si tocaban alguna plata, todo lo tenían que traer para el tesoro, pero de Dios, no para sus tesoros. Capítulo 7 de Josué dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, cometieron pecado en cuanto a la prohibición de Dios. Porque Acán, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Vio, hermano, que una persona que peca ya turba a todo el pueblo? ¿Por qué? Porque cuando fueron a la batalla, hermano, contra los de Ai, después que tomaron Jericó, después que fueron a la batalla contra Ai, tomaron unos pocos de número y cayeron derrotados el pueblo de Dios. Los pueblos de Ai, que era un pueblo confiado, no tenía muralla, no tenía nada, los derrotó a la batalla. Yo creo que mató a un par de ellos, un par de Israel. Y vinieron y se postraron delante de Dios y dice: ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué nos has hecho este destrozo? ¿Por qué nos has permitido, alabado sea Dios, por qué nos permitiste caer con los de Ai? Y el Señor le dijo: hay anatema entre el pueblo. Alguien desobedeció a la orden tuya y a la orden mía, y alabado sea Dios, hay anatema. Hay una persona que prevaricó contra el anatema y escondió esto, un lingote de oro, un manto babilónico, y todavía lo escondió dentro de la casa. Y turbó el pueblo de Dios por la desobediencia que tuvo Acán. ¿Vio cómo el Señor tiene todo el control de toda la familia? Y de qué tribu era y hasta dónde era. Y entonces dice allí: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al tema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Dios. ¿Vio cómo tiene el control allá arriba de los cielos? ¿Quién peca? ¿Quién no va a pecar? ¿Quién pecó y quién no confesó los pecados? El Señor tiene el control de todo. Amén. Entonces después dice ahí, después Josué, dice en el verso 2, envió hombres desde Jericó, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Verso 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿A usted no le ha pasado, hermano, que a veces a usted su corazón se desfallece? No tiene ánimo ni siquiera para abrir una puerta o para levantarse. Amén. A veces su ánimo está por el suelo y no sabe qué es lo que pasó. Bueno, empieza a escarbar. Porque capaz que hay una desobediencia. Capaz que es Dios que está tratando con su pueblo y es causa de desobediencia el estado de ánimo que nosotros tenemos. Porque la Biblia nos manda a estar siempre gozosos. ¿Y qué es la cosa que nos quita el gozo? Sino el pecado. Estamos en un cuerpo de carne, hermano. Siempre tenemos una tendencia a pecar o a desobedecer lo que Dios nos manda para hacer. A su nombre sea la gloria.
Entonces, cuando vieron que habían derrotado 36, habían matado 36 hombres y se habían derrotado, y se veían derrotados, mire lo que hizo Josué. Ahí se encargó Josué de empezar a orar. Y dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar? Dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá no hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Mire, hasta tal punto, hermano, el líder se había ya desfallecido porque se habían derrotado. Y no sabía. A veces si el líder, Josué, hubiese orado antes, Dios le hubiese dicho, no subas ahí porque hay pecado entre el pueblo. Hay pecado, han prevaricado, hay anatema, hay maldición entre el pueblo. Mire lo que sigue diciendo. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Así que hay una orden. ¿Y cuál es la orden? Hay que levantarse. ¿Y por qué no nos levantamos? Si el único que luchó hasta la muerte y hasta su sangre fue Cristo. Hay que levantarse. Levántate, dice. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué estás postrado allí sobre tu rostro lamentándote? Ahora sigue diciendo, mire, la respuesta del Señor. ¿Israel qué? ¿Ha pecado? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, dice, que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hasta hurtado, han mentido, dice, y aún le han guardado entre sus enseres. Verso 11, de vuelta. Israel, dice, ha pecado. Y aún, dice, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Dice, ¿y vosotros guardaos del anatema? Y también, dice, han tomado del anatema. O sea, de lo que era maldición para el pueblo, lo tomaron para ellos. Y hasta han, ¿qué? Robado, hurtado, robado. ¿Han qué? Mentido. Y aún lo han guardado dentro de su enseres. Y todo, hasta más de todo eso, que lo guardaron dentro de su casa. Al anatema, a la maldición. Por esto, dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema del medio de vosotros. O sea que Dios no puede estar con una persona que es desobediente, con un apartado, con un descarriado. Dios no puede estar. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar, hermano, con una persona, un corazón pecaminoso. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que Dios quiere obediencia, nada más.
Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere darle la victoria a su pueblo, Dios quiere dar la victoria a cada uno en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Dios nos quiere dar la victoria en nuestros trabajos, Dios nos quiere dar la victoria aquí en este lugar. Pero si no nos alejamos del pecado, hermano, no nos puede y tampoco puede estar en nosotros, no puede estar con nosotros. Dios a veces como nuestra carne a veces nos engaña, que nos hace parecer que estamos bien y no estamos bien delante de Dios. Por eso siempre el Señor nos está pidiendo, volveos a mí, volveos a mi reprensión. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta, que quiere que empiece a buscar de Dios, que empiece a cambiar de vida, que empiece a buscar la bendición de Dios, que empiece a buscar su presencia. Por eso Dios, lo que Dios quiere es que se aparten de todos sus pecados, de nuestros pecados, y sigamos corrando con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y más, hermano, que aquel día se acerca. La venida de nuestro Señor se acerca. Ayer, hermano, estuvimos con, no sé si llamarle hermano, bueno, con personas que son simpatizantes de Cristo. Se están congregando y gloria a Dios y aleluya. Hermano, me apartó el abuelo para conversar con él y nos pusimos a conversar. Y nos pusimos a conversar que había sequía, que hacía falta el agua. ¿Dónde está Dios ahí? Todo eso me conversaba. Y yo tenía un oído acá y el otro oído allá, porque no quería que se me pasara nada, pero no había nada de Cristo. Y hablaban del otro lado, hablaban de la enfermedad y que el positivismo que tienen, que yo confieso con mi boca que ya estoy sana y ya voy a ser libre de esta enfermedad. Y yo le decía, gloria a Dios, y atendiendo acá le decía, gloria a Dios, pero sigue enferma. ¿Por qué se cuida entonces? Tenemos que entender, hermano, que si Dios nos pone una enfermedad, tenemos que ver y discernir si es realmente por causa de pecado o es un aguijón en nuestra carne para que lo busquemos a Él. ¿Pablo qué hizo? A Pablo se le permitió un aguijón, se le dio un aguijón en su carne para que no se sobresaltara sobremanera a la voz de hoy, para que no se creyera más que nadie por las visiones que él había tenido. Por eso se le permitió. ¿Y cuántas veces le rogó? Dice, le he rogado 3 veces al Señor que me le quitara este aguijón en mi carne, pero y me dice, bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y no vamos a poder enfermar, hermano. Si esta carne se envejece y se enferma, empiezan los dolores. Ya lo que pasan de los 52 para arriba ya tienen todos los dolores. Yo tengo 56 por algo. Por eso, ¿no? Por eso ya puse ahí. Yo no he llegado todavía. Gloria a Dios. Pero no, hermano, cuando uno va entrando en años, se empieza a sentir, hermano, y malo espiritual. Se empieza a sentir el cuerpo, ya no somos iguales que antes, ya no somos los mismos jóvenes que corren, saltan, igual andan desabrigados. Yo tengo como 3 o 4 kilos de ropa, me voy a trabajar con 4 o 5 kilos de ropa, hermano, todos los días. Yo no preciso ir al gimnasio porque el gimnasio lo tengo puesto con la ropa que tengo. Cuando me saco siento un alivio, hermano, y todavía en los pies y el cuerpo todavía. Trabajar con 2 pantalones, una camisa, un buzo, es medio complicado. Ahí quemas grasa nomás y ya está el gimnasio. Gloria a Dios, claro. Pero y después más las 4 camisas que me pongo, más el chaleco que me pongo arriba. Hermano, son como 3 o 4 kilos que tengo más encima. Entonces eso pesa y eso a veces desgasta. Pero me hablaba de la enfermedad y le hablaba de la enfermedad a mi señora y como me apartó, entonces no querían. Yo estaba con los oídos uno para un lado y otro para otro. Pero le digo, pero hermana, le digo, usted se congrega. Yo, mire, empecé a cortar por los años, porque ya me quería ir porque no había nada, palabra del Señor y no hablaban nada. Se está congregando. Sí, nos estamos congregando, dice, me lleva
me llevan a los cultos de oración y me llevan, gloria a Dios, bueno, gloria a Dios, y hay que ir y hay que congregarse, le digo yo. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, Cristo viene a buscar a su pueblo. Y si no encuentra haciendo lo que Él no nos pide para hacer, gloria a Dios, nos vamos con Él, pero y si no, para nuestro fin, ¿dónde va a ser? Más o menos, le estoy parafraseando, porque Sí, las palabras exactas no. Sí, sí. Porque me está mirando medio mal, medio pesado mi señora, Está bien, pero está bien. porque es la que no me deja mentir. bien. No quiero Amén. meter ninguna palabra, pero más o menos así le decía. Porque si no, hermano, nos quedamos para sufrir. Y aparte, nos vamos derecho para el infierno si nos pasa algo. Fue tocarle esas dos palabras, la venida de Cristo y el infierno. Ya no, nos vamos, pues no tenemos que ir. Se pusieron nerviosos, hermano. Gente que va a una iglesia. Gente que está supuestamente congregando en una iglesia evangélica. Porque cuando hay pecado, hermano, hay turbación. 3 o 4 palabras, hermano, cuando nosotros cortamos grueso, lo cortamos así en seco, porque yo, hermano, no es que quiera cortar cabeza, la misma palabra los corta. Y a veces yo venía conversando, es mejor dar la palabra como está, y que la palabra nos corte y nos hiere y nos desangremos. Pero sabemos que el Señor con la misma palabra viene y nos exhorta, y viene también, hermano, ese bálsamo que nos alivia esos dolores. Pero Acán pecó. Y no solamente pecó Acán, porque cada uno, hermano, va a morir por su propio pecado. Porque mi hija no puede estar, como las consecuencias no las puede recibir de mis pecados y de mis errores. Porque si yo pequé, las consecuencias las tengo que pagar yo. Amén. Si ella peca, las consecuencias para ella, no para mí. Pero lo que yo quiero hablar y quiero decir es que cuando un hijo de Dios peca o agarra del anatema o es de desobediencia o no hace lo que realmente Cristo nos pide para hacer, empieza a turbar al pueblo de Dios. Ya no se siente con tanta precisión la presencia del Señor. No se siente la presencia del Señor y la palabra se empieza a desvanecer, porque el pueblo de Dios se empieza a desvanecer hasta que no se encuentre quién cometió el pecado o se empiece a orar a Dios para que empiece a limpiar la iglesia o para que empiece a sacar todo lo que haya pecado o que lo saque a luz, hermano. No se puede. A veces, hermano, nosotros vamos caminando y a veces hay cosas que tiran en la calle y a veces cosas que sirven. ¿Amén? Porque no digo que todas las cosas sean malas, pero tenemos que ver de dónde proceden. Porque si una cosa que tiraron era de maldición para esa familia y nosotros vamos, mirá, y la agarramos, mirá esto, estamos trayendo maldición a nuestra casa, porque no sabemos para qué lo tiraron y para qué era el uso que tenía esa persona con ese artefacto. Porque puede ser de repente una persona que sea un sacerdote del mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y puede tirar cualquier cosa que haya consagrado a los demonios, y nosotros agarremos y metamos eso en nuestra casa, ya va a ser de maldición, porque vamos a empezar a turbar nuestra casa. No quiero decir de que todo sea malo, pero tenemos que ver de dónde lo sacamos. Verso 7-12 de Josué dice: por esto Israel no podrá hacer frente a sus enemigos. Por eso el pueblo de Dios no puede hacer frente a sus enemigos y a los problemas que suceden cotidianamente o en la familia o personalmente. No podemos hacer frente cuando hay pecados no confesados y cuando hay anatema en nuestra vida. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema
ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. O sea que si no destruimos todo lo que sea de perturbación y de perjuicio con la comunión con nuestro Dios, Dios no puede estar con nosotros. ¿Qué le pasó a Saúl cuando desobedeció? Saúl, hermano, lo ungió Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quería un rey. Y el rey no había sido elegido por el pueblo, sino que Dios lo escogió. Saúl, allí, ese. Dice que Saúl era hermoso, era bello, ¿no? Que no había otro como él. Dice que de los hombros para arriba, o sea que era más alto que todos nosotros. Nosotros, hermanos, somos más o menos 1,70 m, 1,80 m, más o menos, casi todos, pero dice que Saúl era más alto. Por eso se veía de todos lados, porque era más alto. Y era hermoso. Pero no era conforme al corazón de Dios. Porque cuando Samuel le dijo, bueno, espérame aquí, después de 7 días yo vengo y ofreceré los sacrificios al Señor y después tú irás a la pelea contra los filisteos. Y dice que Saúl, al ver que el pueblo se desertaba, al ver que el pueblo huía, se iba, dice que él mismo ofreció los sacrificios en los altares que había hecho, que había preparado. Y cuando vino Samuel, le dijo, locamente has hecho, porque esto lo que hiciste no te era reservado a ti hacer. No podría Saúl hacer los sacrificios que solamente el sacerdote lo tenía que hacer, o sea, Samuel. ¿Y cuántas personas hay que quieren hacer más que uno? Que quieren hacer más trabajo que uno para hacerse ver nada más. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y están todos para el figuretti. Pero cuando realmente Dios quiere largar la bendición, no hay, porque esos figuretti siempre quieren figurar, hermano, delante de los hombres. Y desobedecen, hermano. Porque hay a veces que hay cosas que el sacerdote o el líder o el que está predicando solamente tiene que hacer. Porque a veces el trabajo no está acá, adentro, está allá. A veces cuando se le toma una lección o cuando se los prueba acá adentro, es para ver cómo estamos, o es para ver el grado de cómo están espiritualmente, a ver si realmente están bien delante de Dios o no. A su nombre sea la gloria. Pero Saúl desobedeció. Y no solamente después de eso, sino que después cuando fueron a la guerra contra Amalek, le dijo Samuel, destruye todo, que tu ojo no perdone nada. ¿Y Saúl qué hizo? Perdonó la vida al ganado, lo mejor del ganado, y le perdonó la vida al rey. Y Samuel le dijo que destruyera todo, porque era anatema todo para Dios. Alabado sea Dios. Mire, hermano, vamos a ir a uno de los profetas menores. El profeta Jonás. Está entre Amós y Miqueas. Profetas menores. Profetas menores. Sofonía, Habacuc, Nahum, Miqueas, Jonás. Capítulo 1. No. Antiguo Testamento. Acá Nahum, acá. Acá está Jonás. Jonás. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate, Jonás, y ve a dónde. ¿A dónde? ¿Jonás cuánto? Capítulo 1.
Ahora dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire qué trabajo tenía Jonás, el profeta. Tenía que ir a Nínive. No era una ciudad común y corriente, porque Nínive era sanguinaria. Tenía maldad en su corazón todos los moradores. Robaban, le hacían cualquier cosa, era mala por extremidad, igual torturaban. A esa ciudad tenía que ir Jonás. Y Jonás se levantó para huir, dice, de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope. Alabado sea Dios. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchos están huyendo, hermano, lejos de la presencia del Señor. Huyen porque Dios les mandó a hacer una cosa y a veces nosotros hacemos otra. A veces nosotros le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. O Señor, haré todo lo que tú me pidas para hacer, pero cuando nos hacen un encargo que no nos gusta, a las personas que no nos gusta, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos como Jonás, huimos para Tarsis. Ahora, si Dios quiere, ¿por qué nosotros decirle que no? ¿Quién somos nosotros si nosotros tenemos que ser obedientes a Dios? Y muchos están huyendo. Es lo que realmente tienen que hacer y no lo hacen. Por eso se levantó una gran tempestad en el viento, para que no prosperara el viaje de Jonás. Y total, después dice, oye dormilón que tienes ahí, clama a tu Dios, dice a ver si nos libra de todo lo que nos está sucediendo. Y Jonás le declaró lo que le había pasado. Dios me encargó que yo hiciera esto, que fuera a la ciudad de Nínive, pero como no quiero ir, yo me voy para Tarsis. Pero arrójenme al agua que se le va a quietar todo. Y gloria a Dios y aleluya. No les va a pasar nada a ustedes, porque contra mí está irado. Todo por desobedecer. Y la desobediencia que uno hace, Dios también lo hace ¿para qué? Para que nosotros empecemos a buscar de Él. En toda nuestra angustia, en todo nuestro clamor, el Señor se manifiesta y después todo eso lo que nos sucede todo para acercarnos más a Él. Amén. Santo Dios, aleluya. Verso 8, 1.8 de Jonás dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficios tiene y de dónde viene, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Mire, como le hicieron como 3 o 4 preguntas, porque todo el mundo se preguntaba de dónde había sido, de dónde es, qué hiciste, vos hiciste algo allá donde vos viniste. Entonces todos estaban ahí, pero le faltaba uno, le faltaba Jonás. Mire lo que dice ahí. Y él respondió, el verso 9, ¿soy qué? Y cuando nosotros nos preguntan, cuando a veces nos van mal, no, hermano, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, sabiendo que estamos mal, ¿vamos a ser hijos de Dios? ¿Hasta cuál grado de empezar a mentir, hermano, y querer engañar a las personas? Pero a Dios no lo podemos engañar. Y a veces nos preocupamos porque fulano me miente, fulana me mintió, me engañó, hizo esto, hicieron lo otro. Pero si no estamos todos delante de la presencia del Señor. Si a usted le mintieron, ¿de quién va a ser el problema? ¿De usted? Del que le engañó, del que le mintió va a ser el problema. Que Dios tenga misericordia y bueno, y que Dios
en vez de irlo por mal camino, que la recoja y le lleve por buen camino. Hay que orar, bendecir y perdonar. Hay que seguir para adelante. Pero lo primero que se dice, ay, yo soy hebreo, le dijo Jonás. Ah, ahí no mintió, soy hebreo. Y temo a Jehová. Mire, otra cosa. Y tenía supuestamente el temor de Dios. Si hubiese tenido realmente el temor de Dios, se hubiese ido a Nínive. Porque sabría lo que le esperaba si él no obedecía a Dios. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Vio? Él lo declaraba como una gracia. Dios me mandó para Nínive y yo me voy para Tarsis. Yo no quiero ir. Son malos, son unos engreídos, son unos mentirosos. ¿Yo por qué le voy a estar tirando perlas a los cerdos? ¿No es comúnmente lo que decimos? ¿Sí o no? Pero Dios, ¿qué quiere, hermano? Que el pueblo de Dios sea obediente. ¿Por qué andar siempre en desobediencia? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora, no sé si usted vio, hermano, este panorama, que Jonás había desobedecido a Dios y turbó todo el barco. ¿No? Porque fue de maldición para esas personas que estaban ahí y todavía contaba como una gracia lo que él no quería hacer. Vio que cuando hay pecado, hermano, desobediencia, hay pecado oculto, turbamos sin querer a nuestra familia. Turbamos en donde estemos. Turbamos el trabajo, turbamos nuestra familia, nuestro hogar, turbamos la iglesia, turbamos el lugar donde nos estamos moviendo, pero somos de turbación y de perturbación. Entonces tenemos que ver, hermano, porque si somos obedientes a Dios, la bendición de Dios no añade tristeza, no acarrea tristeza. Santo y poderoso Dios. Ahora dice en el verso 12, dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora cada uno sabe lo que estamos pasando. Yo no sé lo que está pasando usted, hermano, ni lo que está pasando ella, ni lo que está pasando ella, ni lo que estoy pasando yo, usted no, y nadie lo sabe. Pero yo sí sé lo que estoy pasando. Cada uno sabe y es responsable de lo que está pasando delante del Señor. Y sabemos si es por causa de desobediencia o si es por causa de una prueba del Señor o si es por causa de mi pecado o de mi desobediencia. Y acá no estamos para juzgar, acá al contrario, estamos para que alentamos unos a los otros, para que sigamos adelante al Señor, para que dejemos la desobediencia y agarremos la obediencia a Dios y seamos de bendición en todos los lugares que vayamos. Como nuestra carne, hermano, siempre tiende cuando uno está live, siempre tiende a desplayarse, a dejar de hacer cosas que no tenemos que hacer, que tenemos que seguir haciendo, pero a veces Dios se encarga de que nosotros la retomemos en serio. Amén. Pero acá Jonás sabía que por su causa había perjudicado el barco. Había perjudicado a todos los que iban en ese barco. Tírenme al mar y el mar se los aquietará y ustedes van a seguir su viaje. Yo voy a quedar a la voluntad de Dios a ver qué es lo que hace. ¿Y cuántas personas andan así? ¿Y a cuántas personas nosotros le prestamos oído, desgraciadamente?
su nombre sea la gloria. Seguimos. Y aquellos hombres, verso 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios. Entonces hicieron una oración a Dios. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No era que se estaban lavando las manos. Porque las consecuencias, hermano, de los pecados de una persona tienen que caer sobre esa persona, no sobre los demás. Y los apartados, hermano, se desligan y se pegan como una garrapata a la gente de Dios y recibe el daño que los otros tienen que recibir, lo recibimos nosotros a veces. Por causa también de nuestra desobediencia y por no querer parar, hermano, a tiempo todas las cosas. Ahora dice, no perezcamos nosotros contra la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, ¿Dios hace como Él quiere, o sí o no? Y bueno, gloria al Señor. Entonces ahora nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Todo se aquietó, se hizo bonanza. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Dios, e hicieron voto. ¿Vio? Se convirtieron al Señor. Gente pagana, por tirar y ver, por ver la maravilla del Señor y por tirar el desobediente al agua, se convirtieron a Dios. Qué grande es el Señor, ¿no? Amén. Pero Dios tenía preparado, dice, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Todavía le dio oportunidad. ¿Eh? Todavía tuvo misericordia el Señor de él y le dio Claro. oportunidad para que confesara el pecado. Pero Jonás fue el primer hombre que anduvo en submarino. Que Claro. anduvo en el pez. Sí. Porque el pez lo transportó de donde estaba hasta Nínive. Era- Porque dice que el pez vomitó a Jonás a Nínive. Y anduvo Jonás predicando por 3 días, de noche y de día, predicando lo que Dios tenía para Nínive. Después que pasó, sí. Y Nínive se convirtió. Amén. Porque ayunaron, hermano, el rey proclamó ayuno y ayunaron hasta los animales. Sí. Toda esa ciudad. No solamente los hombres, las mujeres y los niños, sino también hasta los animales ayunaron. No comía nadie en esa ciudad. Se convirtieron. Sí. Pero esa generación se convirtió a Dios porque le creyó a Jonás. Y estamos predicando la palabra del Señor, que es más que Jonás. Amén. Amén. Porque el Señor dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Entonces, hermano, tenemos que hacerle caso a Cristo. Amén. Ahora cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, o como quieras hacer, y medite. Meditemos por un momento. Meditemos. Aleluya. Usted y el Señor. Cada uno personal. Cada uno sabe cómo estamos delante de Dios. Hay una alabanza que dice de Rabito, del hermano Rabito, que dice: hoy está esperando el Señor que tenga a su pueblo sinceridad. Que seamos sinceros delante de Dios. Nada más. Pero que nos apartemos. Si hay pecado, que nos apartemos del pecado, que empecemos a ser frutos dignos de arrepentimiento y empecemos a buscar de Dios en serio, siendo obediente a Dios y a su palabra y a lo que Dios nos está pidiendo para hacer. Sinceridad de lo que Dios quiere en este momento, de su pueblo, porque Dios quiere soltar la bendición. Dios quiere soltar esa bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. Dios quiere
soltar la bendición espiritual para nuestras vidas, Señor. Eso es lo que Dios quiere, prosperarnos espiritualmente. Y para obtener la victoria en la batalla o para tener la victoria en la guerra que nosotros tenemos, es necesario ser sinceros delante de Dios. Por eso, usted se conoce cómo está delante de Dios. No se mienta, no se autoengañe. Sea sincero. Y pídale, Señor, te necesito. Te necesito. Porque a nuestros hermanos y hermanas podemos engañar, pero a Él no se le puede engañar. Él sabe todo, porque Él todo lo ve, todo lo puede.